yo trabajé para los señores Stanford como empleada doméstica. Hace 7 años nació mi hijo. Yo trabajé en la casa de ellos como empleada doméstica. Mi hijo tiene 10 años y también se llama Henry Jr. ¿Y las relaciones sexuales con este hombre eran allí mismo en la casa? Doctora, mi marido fue un hombre intachable. Mi marido fue un hombre de hogar. Rosario Pérez. No me digas ahora que esa barriga es de mi marido. Y ella me exigió de que sí, que vendiera la casa, que le enviara el dinero. Esta grabación que esto es para que vean donde estamos viviendo hace 2 días. ¿Y qué hizo ella con el dinero? No sé, doctora. Metiera el dinero para que se me multiplicara. ¿En qué? En una especie de pirámide. Doctora, pero tiene un carro del año. Mira, doctora, me estafaron ese dinero, los $100,000, doctora. Yo me volví como loca, doctora. A mí no me importa, degenerada. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo alemán Immanuel Kant dijo: ni aún muerto el hombre debe escapar de sus obligaciones. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Ni aún muerto el hombre debe escapar de sus obligaciones. Uno piensa que esa es la mejor manera de salir de toda obligación, muriéndose. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Él tiene que cumplir lo que nos prometió. Porque ellos son sus hijos y no pueden quedar desamparados. Ni muerta voy a repartir lo que es mío, porque por ley me pertenece. Espérate, que estamos teniendo un tema aquí de situación de podio. A ver, ¿usted es demandante? Sí, soy demandante. Ah, ok, perfecto. Este es el podio de los demandantes y usted es la demandada. Sí. Perfecto. Vamos entonces, estamos en orden. Ok. ¿Quién es Clara y quién es María? Yo soy Clara Contreras, doctor. Y usted es María María. Pérez. Perfecto. Ustedes son las demandantes de este caso y están demandando a Catalina. Explíquenme quién es Catalina, por qué la demandan y qué piden para resolver este caso. Buenas tardes, doctora Polo. Buenas tardes. Estamos aquí para demandar a la señora Catalina Stanford porque exigimos que incluya a nuestros hijos en la herencia que dejó el señor Henry Stanford. Y además, nosotros le venimos a exigir a ella, a la señora Catalina, que nos siga dando la manutención de nuestros hijos, así como lo hacía el patrón antes de morir. El Mentirosas patrón arpías. antes de morir. Claro. O sea, Déjeme le cuento, señora. a ver, explícame. Doctora Polo. A ver, dígame. Mi historia, hace 8 años yo trabajé para los señores Stanford como empleada doméstica. Ahí fue cuando conocí al señor Stanford, un hombre encantador, maravilloso, detallista. Me enamoré, doctora, de esa relación. Hace 7 años nació mi hijo, Henry Jr. Ok. 7 Doctora. años. O sea que tu niño tiene 7 años de 7 edad. años de edad, doctora. Ok. Doctora, yo ¿Y le las dije a relaciones Junior, sexuales con este hombre eran allí Mentirosas. mismo en la casa? Sí, señora. Mentirosas. Ahí con la mujer Aquí, antes son andando. Doctora, esta era una señora que vivía viajando, que vivía con sus amigas. El No lo señor atendía, vivía, él no, no lo no lo atendía. atendía, vivía solo. Y de ahí se produjo esta relación con él. ¿Y tú? doctora, yo hace 11 años trabajé. 11. Hace 11 años yo trabajé en la casa de ellos como empleada doméstica. Mi hijo tiene 10 años y también se llama Henry Jr. Todos se llaman Henry Jr. Doctora, Qué mentira. déjeme No, decirle, no. yo me enamoré de ese hombre
Ese hombre era encantador, él llegaba a la cocina, me agarraba por atrás. Era un hombre especial, Era un hombre especial, me doctora. llevaba flores, chocolate. Era un hombre que no se imagina, doctora. Yo le Hacíamos quité el esa amor en la falta de bañera. No me diga. Sí, él era un hombre fascinante. ¿Qué cosa? Doctora, usted no se puede imaginar. Yo ¿Y ustedes todavía- sabían que costaba con las dos? No, No. doctora. Ah. Nosotros Doctora. confidencialmente, hace 4 meses que murió nuestro patrón, fuimos a la misa y confidencialmente conversando nos dimos cuenta que teníamos un hijo en común con él, Y que los dos se llaman Henry Jr. Henry Jr., que el mío tiene 7 y el de ella tiene 10. 10. Fuimos donde Qué mentira. donde la Fuimos donde señora... la señora Catalina. Ok, pero dime algo, cuando quedan embarazadas, ¿siguieron trabajando allí en la casa? No. A ver, ¿qué hacía el señor Doctora, Henry? mire, Cuéntame. Él me dijo a mí, A ver. tienes que inventar algo, vete de la casa y yo siempre voy a seguir contigo, te voy a ayudar. Pues yo vine, fui de la señora Catalina, le dije, señora, mire que Eso es mentira, me pareció eso es otro trabajo mentira, eso mejor. es mentira. no. Déjeme hablar, señora. Eso es mentira. Y le dije, me parece otro trabajo y me fui para donde mi mamá. Desde ese momento, doctora, nunca me faltó nada para mi hijo. Nada. $2,000 mensuales. Él siempre me hablaba, siempre me mandaba rosas, lo mismo. Lo mismo, Doctora, doctora. ¿Tienen Él era pruebas un ahí? hombre- ¿Ustedes sí, tienen yo pruebas tengo de esto? evidencia. Venga, venga. Aquí está A ver, la parte. así. Bueno, usted puede ver ahí. Muy bien, acérquenme toda esta evidencia. Aquí están los recibos de que él me enviaba $2,000, doctora. ¿A ti también te daban mensuales. $2,000? Qué mentira, Sí, no. Él era un Mira. hombre muy responsable, doctora, ¿para qué? Bueno, vamos a ver. Aquí está Henry Jr. Es que todos se Y eso llaman es lo que Henry. estamos exigiendo. Este es el hijo de Clara, pero aquí dice que el padre no está presente. O sea que él... Sí, pero no estuvo presente, doctora, pero él me llamaba y nos mandábamos fotos. Era un hombre impecable. Ok. Es un padre en mi caso, responsable. doctora, Y veía a los hijos y todo. Claro, si lo veía de vez en cuando, lo llamaban, él le daba de todo al hijo. No, ¿Y no. para qué? No nos podemos quejar. Bueno, aquí está el Él- dinero y todo. Claro, ahí están las evidencias, Doctora, doctora. en mi Y él te caso- pidió que le pusiera el Doctora, apellido. mire, ve, cuando yo le dije a él que yo estaba embarazada, él brincaba de la alegría, me Igual apapachaba. igual a mí. Pero Mira su hijo esto, tiene tu igual. apellido, no tiene el de él. Sí, porque él me dijo, mira, A ver. no sé si se lo dijo a ella también. ¿Qué te dijo? Déjame tiempo. Yo me voy a divorciar de la señora Catalina y nos vamos a casar y le voy a poner el apellido a tu hijo y todo, que seamos felices y vamos a vivir Igual, juntos. Pues doctora, doctora, igual yo a estaba mí. enamorada de él. Era un hombre... Igual A ti mí, también te dijo doctora. lo mismo. Sí, señor. Doctora, y ese déjeme decirle hombre- una cosa, era amoroso. Mire, en los cumpleaños, Sí, era un feliz hombre cumpleaños, detallista. te deseo muchos años Doctora, llenos de ese salud hombre- y prosperidad para mi Henry Jr., con amor, Henry Stanford. Y no traje las tarjetas que me mandaba a mí de amor. Ese hombre era impecable. Yo A mí lo me olía, llamaba su doctora. princesa. A mí también me llamaba mi princesa. ¿A ti también? Me decía Pero si que yo yo era la era princesa la de princesa él. y mi esposa. ¡Qué impecable era! ¡Era impecable, Henry! Nosotros las Ay, princesas. madre santísima. Véalo. Ok, No puedo espérate. creerlo No, yo. si lo de Henry no era... ¡Ay, pobre Doctora, Henry! mire, ve. A él le Ah. encantaba que yo le pusiera sus calzoncillos. Que yo le sobara hacíamos su cabecita, su el pecho, yo se lo besaba. Ay, qué lindo. Tú no se lo Oye. hacías, tú no se lo hacías. Entonces, Pero no mira, le saben daba la nosotros. misma tarjetita a todo el mundo. Yo creo que él le hacía copia a la misma y todo lo que hacía era Pero- que le hacía copia y se le pasaba a la Doctora, próxima. Pero yo yo Toma tú siempre un poquito. maravilloso. Aunque haga lo mismo, yo sigo enamorada de él. Ok, Aunque ¿qué es sea lo que amor. ustedes vienen a pedir específicamente? Que esta señora, Catalina Stanford, Ajá. incluya a nuestros hijos en la herencia que dejó el señor. Ah, porque dejó una herencia. Doctora, tenemos Y que 4 nos meses siga de no recibir un pasando peso. la Oye, manutención. ok, perfecto, muy bien. ¿Y ustedes tienen examen de ADN de este hombre? No, 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 lo tenemos. doctora. Pero lo podemos hacer. Ahora todo se puede hacer muerto. ¿Sí? ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo se murió el hombre? Hace 4 meses, doctora. ¿Hace 4 meses? ¿Y lo Doctora. enterraron o lo cremaron? Lo cremaron, cremaron. doctora. Así que no hay ninguna manera de hacer prueba de ADN. Ok. De tanto amor, Perfecto. Bueno, doctora, vamos a venimos hacer un aquí para corto que usted nos receso. A ayude. la vuelta, la demandada responde al caso. No se vayan, regresamos enseguida. Tuve un hijo con mi patrón Henry. Mi hijo también se llama Henry. Infortunadamente, una hija mía que ya falleció hace 2 años, también trabajó para la casa de los Stanford. Igual se embarazó y me dejó un nieto de escasos 4 años. Caso cerrado.
conozco a Jorge, estaba con ella. Detallista, me ¿Estaban enamoré casados? 2 No, horas ellos no están casados. de Estaban Ellos juntos. igual que como yo, fuera mi esposo, igual que hace yo. 7 años. Ella tenía 20 años con él y yo tenía Henry 19 años. Junior.